Paz y amor para todos ustedes. Hoy quisiera examinar una pregunta muy interesante de que si existe o no el Satanás o el diablo. Y podemos examinar esa pregunta desde diferentes puntos de vista. Y la primera afirmación que yo quisiera hacer, basándome en mi experiencia mística, mi experiencia espiritual, mi experiencia meditativa, de que Satanás realmente o diablo realmente no existe. Cuando estamos en los estados más altos de la conciencia, lo único que hay, lo único que existe es la luz. Es una luz infinita, es una luz dichosa, es una luz extática que se extiende incluso más allá de la Tierra, del planeta Tierra. Y cuando estás fundido con esta luz, realmente no encuentras el lugar para el diablo o Satanás en esta luz. No hay. Esa luz realmente no tiene límites, no tiene fronteras, se extiende hacia lo infinito y más allá. Entonces, si nos basamos en esa experiencia mística, en esa experiencia real, no hay Satanás, no hay diablo, solo hay Dios. Cuando estás en ese estado de unión con esa luz, de fundición con esa luz, cuando estás disuelto por completo en esta luz, puedes reafirmar con toda la seguridad que solo hay luz. O, en otras palabras, solo hay Dios, porque Dios es la luz. Pero claro, Dios existe no solo en los estados luminosos, también hay estados sin una luminosidad radiante, brillante de Dios. El estado de luz, el estado luminoso de Dios es un estado activo, pero también hay un estado pasivo, por decirlo así, de Dios. Y bueno, eso podemos comparar con el agua, ¿no? El agua puede existir en diferentes estados, ¿no? El sólido, el líquido, en forma de vapor, pero sigue siendo la misma agua. Y lo mismo pasa con Dios, con esa conciencia divina universal, extática universal, puede existir en diferentes estados. Entonces, ¿de dónde apareció ese mito o esa idea de un enemigo eterno, de un adversario que está luchando constantemente con Dios? Bueno, los orígenes de esas ideas podemos encontrar en Zoroastrismo, que es una religión muy antigua, y en esa religión existían dos personajes principales, Ahura Mazda y Ahriman. Entonces, Ahura Mazda era el dios del bien y Ahriman era el dios del mal. Posiblemente esas ideas incluso existían antes de Zoroastrismo, pero principalmente debido o gracias al zoroastrismo entraron en judaísmo y luego en el cristianismo.
Y bueno, hay que también entender la psicología humana, ¿no? Se afirmaba que Dios es el Dios del bien, se afirmaba que Dios se preocupa de nosotros, ¿no? Entonces, en la mente humana empezaron a surgir naturalmente las preguntas: ¿cómo es posible si Dios es el Dios del bien, si Dios es amor y cosas por el estilo? ¿Cómo es que hay tanto sufrimiento, tanta injusticia, tantas desgracias en la tierra? Y ahí surgió la necesidad de inventar a un personaje que resiste a Dios y a quien se podría culpar de todo este mal que existe en la tierra. Porque Dios, obviamente, si es amor, no podría haber sido responsable de toda esa maldad. Y así esas ideas sobre el diablo o Satanás, al no tener otra explicación lógica, razonable, se arraigaron muchísimo en diferentes corrientes religiosas. Ahora, ¿qué realmente es el Satanás o el diablo? Desde el punto de vista místico, desde el punto de vista de la evolución espiritual, del desarrollo espiritual. El Satanás, y bueno, la palabra Satanás se traduce como aquel que resiste o quien resiste, quien se opone, ¿no? Y el palabra diablo es la traducción de esa palabra luego al griego. Y bueno, también tiene sus orígenes. Entonces, si lo examinamos desde este punto de vista, que es alguien o algo que resiste, que se opone, llegaremos a la conclusión que Satanás o el diablo no es nada más que nuestra naturaleza inferior, también conocido como ego, también conocido en el sufismo, por ejemplo, como nafs, que es un conjunto de todas las cualidades inferiores negativas de un ser humano. Y en conjuntamente, esas cualidades es lo que se llama o se conoce como el ego. Entonces, cuando una persona lucha contra el diablo o lucha contra el Satanás, realmente está luchando contra su naturaleza inferior. Y esa naturaleza es parte de nosotros, solo que esta parte de nosotros todavía no se transformó, necesita la transformación, necesita la transmutación. Y cuando Jesús estaba tentado en el desierto, justamente luchaba contra esa naturaleza humana inferior, ¿no? Hay una naturaleza humana superior. Cuando decimos que esa persona es realmente humana, son las cualidades mejores de los seres humanos. Y hay también esa naturaleza inferior humana que se asemeja mucho más a los animales, ¿no? A la naturaleza de los animales no humanos. ¿Y qué es lo que pasa con los animales no humanos? Los animales viven principalmente por sus instintos. Viven principalmente en el modo de la sobrevivencia. Y aquí también podemos mencionar que somos almas que evolucionan en los cuerpos, ¿no? Y cuando recién el alma se encarna en los cuerpos humanos, esta alma viene de las encarnaciones animales. Es decir, esta alma estaba encarnada en un cuerpo animal y por lo tanto
esta alma tiene todos esos instintos animales todavía. Y a medida que vamos avanzando de una encarnación a otra, vamos desarrollando la inteligencia y vamos poco a poco superando esa naturaleza humana inferior o esa naturaleza animalística, animal, que todavía hay en nosotros. Y vamos desarrollando a cambio la naturaleza humana superior o incluso la naturaleza divina. Es decir, el ser humano se mueve hacia la divinidad con cada encarnación, bueno, a menos que empiece a degradar en una de esas encarnaciones, pero por lo común es una ascensión evolutiva del alma, lo que no significa que el ser humano no puede también degradar durante su encarnación, y podemos ver a muchos humanos, seres humanos, que sí se degradan, sí pasan por el proceso de involución en su encarnación. En muchos casos esto sucede por el abuso de las drogas, incluyendo el alcohol, de otras sustancias tóxicas, de llevar una vida totalmente egoísta, ignorando los intereses de otros seres vivos, y así por el estilo. Entonces, el alma humana sí puede evolucionar, pero también puede degradar. Y la idea es esta: movernos de un estado animal hacia un estado divino, a través de esas experiencias humanas, a través de desarrollar ciertas cualidades y desarrollar cualidades positivas, divinas, y transformar las cualidades negativas o eliminarlas. Y cuando uno llega a transformarse por completo, puede realmente fundirse con esa luz extática universal y quedarse para siempre en ella. Y ahí se acaba la evolución humana y uno realmente se convierte en conciencia divina. Forma parte de esa conciencia divina. No desaparece, pero vive en un estado disuelto, extático, en esa fusión. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, y les deseo todo lo mejor, lo más bello, el progreso en ese camino de autotransformación, de meditación, y nos vemos en los siguientes videos. Amor y paz.